Lo dijo en la primera hora. Hablemos de los temas políticos, de los temas de la legislatura. Está con nosotros Joana Moreira, asambleísta orense, que pertenece a Izquierda Democrática. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias a Radio Sonorama por el espacio, la oportunidad. Buenos días, Belki, Fabricio y toda la ciudadanía que nos escucha en este momento. Quiero empezar por los temas políticos. También vamos a hablar de qué es la génesis de esta invitación, que es hablar un poco de el tratamiento de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para la economía violeta. Pero está claro que estamos enfrentando una crisis institucional. El día de hoy va a haber una audiencia en la Corte Constitucional de verificación de cumplimiento de una sentencia de septiembre respecto del Consejo de la Judicatura. La Asamblea también ha sido convocada a esta audiencia. Hay legisladores que han presentado un pedido de amicus curiae porque consideran que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que fueron destituidos y luego restituidos por la vía de donación de protección deben ser destituidos por la Corte Constitucional. ¿Cómo resolvemos este asunto? Joana Moreira. Bueno, lamentablemente tenemos una crisis en todas las instituciones del Estado, tenemos cero confianza por parte de la ciudadanía en estas instituciones públicas y esto se ve en la pugna de poderes que actualmente existe en nuestro país. Tenemos pugna entre el Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional, la Asamblea con el Ejecutivo al parecer también con algunas instituciones que o no obedecen o no van con la agenda del gobierno y esto viene ya arrastrándose hace muchísimos años atrás. Creo que falta liderazgo en estas instituciones. Lamentablemente existe muy poco consenso dentro de las mismas y existe también por parte de la Asamblea Nacional esa diversidad de criterios que es importante, pero que lamentablemente ahora raya en una inestabilidad en donde las agendas son las agendas de los partidos y no la del país. Y cuando se intenta, por lo menos, o se debería poner temas que sean de un realce de importancia de la ciudadanía, estamos debatiendo 3 horas en reconocer el Día Nacional del Bizcocho. Entonces son esas situaciones en las que molesta la ciudadanía, en la que la Asamblea Nacional prefiere ver a otro lado, porque cuando deberíamos estar discutiendo políticamente, y lamentablemente también no existe un debate a la altura de las circunstancias en las que se viven, vemos estas crisis. La Corte va a tener que resolver en derecho y aquí también hay que hacer una observación muy clara. A ver, si yo tengo 7 miembros del Consejo de Participación, 3 de ellos votan por un candidato, 1 se abstiene, ¿qué pasa con los demás miembros del Consejo? Aquí estamos hablando, si hablamos de un incumplimiento, que para mí no lo hay, debería ser para todos los miembros. Incumplimiento no, porque al final tú tienes un voto en abstención, son 7 miembros. ¿Quién está incumpliendo y quién no cumple? Porque si yo tengo 3 votos, me faltan otros más del Consejo que han pedido vacaciones. Pero ¿a usted no le parece extraño, que no designen presidente del Consejo de la Judicatura? Deben designarlo, claro que sí. A mí me parece extraño y yo lo he expresado públicamente. A mí me llama la atención que en 4 ternas no hayan designado presidente de la Judicatura. A mí por lo menos me parece muy llamativo eso. ¿Qué hay detrás? Claro, a ver. Por favor, podemos discutir el tema de si hay interés de que el señor Fausto se pueda prorrogar, por ejemplo, hasta esperar lo que sucede en la consulta popular. Y es un criterio que lo tengo muy personal. O sea, vamos a dar tiempo a que pase la consulta popular. Y si gana el sí, se quedan año y medio. Se queda prorrogado en funciones de la presidencia. Pero también estamos hablando de que existen 7 miembros del Consejo de Participación. Y si existe un cumplimiento o no, debería ser contra todos los miembros del Consejo de Participación. Porque tendrías que también trazar un límite en el que estás hablando del voto que tiene uno de los miembros y por lo tanto es dueño de su voto, y si no está de acuerdo con ninguno de los miembros, entonces no puedes obligar a una persona a votar de cierta manera. Pero también estamos hablando de 3 miembros que faltaron y que por lo tanto esos 3 miembros, cualquiera de los 3 pudo haber dado el voto decisivo para que se pueda ocupar esa dignidad de la presidencia. Pero también hay que analizar jurídicamente lo que corresponde. Existe ya este análisis o este comentario que se da acerca de los requisitos para poder ser presidente del Consejo de la Judicatura y que no debería ser un juez. Entonces, todo esto, desde la bancada de la Izquierda Democrática, lo estamos analizando jurídicamente y obviamente los requisitos para tal. Entonces, son estas situaciones en las que lamentablemente vamos a un tema que es de forma, que es elemental, que es la designación, pero también deberíamos ver el fondo, ¿no? Ver los requisitos, cumplir con la ley para que no exista luego un escenario contrario. Pero en el fondo es que vamos a tener un año y no tenemos presidente titular del Consejo de la Judicatura. Hay que esperar qué resuelve la Corte el día de
hoy, la Corte, si bien también podría resolver que con la misma terna se tome una decisión y obligar al Consejo de Participación decida entre algunos de los miembros, y es complejo porque tiene solamente 4 miembros y ninguno de ellos puede votar. El problema es todavía más complejo porque resulta que ahora 5 de los 7 consejeros están con licencia, de los titulares están con licencia para buscar la reelección. Y Resulta que no hay suplentes, el suficiente número de suplentes. Entiendo que la Asamblea ha convocado para mañana miércoles a otra sesión para intentar otra vez posesionar a suplentes. O sea, me parece que el tema es muchísimo más complejo. Claro, porque te viene, aparte que no conoces a quién debería, porque las que siguen son mujeres, y ese también es un tema difícil. También vienes a que, ¿qué pasa si el presidente del Consejo de Participación no te convoca a sesión? Entonces, claro, tienes, primero, por eso creo que va a ser importantísimo el tema de hoy, cómo se resuelva. Si bien el Consejo de Participación, perdón, la Corte le dice al Consejo de Participación, decidan con esa terna o pidan otra terna, entonces las cosas van a comenzar a tener complejidad porque, claro, la Asamblea posesionó a los principales por el tema de que habían sido destituidos y luego fueron restituidos, por ellos seguían con que estaban fuera. Ahora lo que a la Asamblea le corresponde y lo que siempre hemos dicho era haber posesionado mucho antes a quienes tenían que haber, en caso de licencia, porque sabíamos que la mayoría de ellos se iba a campaña y por lo tanto la licencia estaba ahí, eso lo conocíamos, y tenían que haberlos posesionados para que la Asamblea pueda también hacer su parte y ver un poco ese escenario. Ahora, si no tienen quórum, va a ser muy complejo que puedan ellos también tomar una decisión nuevamente. Y si la Corte dice, ok, no, pidan otra terna, entonces el Consejo de Participación claramente podría decir, claro, entre las cuestiones que hemos visto, que lamentablemente se han visto dentro del Consejo de Participación, no sesionar y por lo tanto esperar hasta la consulta, que es en febrero del 15, y hasta esperar los resultados. Febrero 5, perdón. Entonces, es lo que vamos a ver, o por lo menos los escenarios que yo veo que puedan pasar. Ahora, hay que analizar nuevamente el tema de los requisitos esenciales para poder ser presidente del Consejo de la Judicatura, y que si existe ese impedimento de que sea un juez, entonces ahí, si designan un juez, claramente se podría plantear una acción. Entonces, va a ser otro momento dentro de este escenario político. Correcto, asambleísta. Vamos a dejar este tema ahí para hablar sobre otro que seguramente va a concitar mucho la atención hoy, sobre todo en la Asamblea, cuando tienen varias sesiones de pleno, una de ellas hoy en la mañana, en la que van a conocer este informe no vinculante respecto del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica para impulsar la economía violeta. Este veto que fue presentado justamente por el presidente de la República, analizado y que cuenta ya con este informe que será conocido y debatido para el pronunciamiento respectivo. Rápidamente, ¿cuál era el alcance de esta normativa y cuáles son estos aspectos centrales que ha observado el presidente de la República como colegislador? Bueno, yo creo que es importante hablar sobre lo que de verdad significa esta ley de economía violeta, que ha sido muy criticada por los sectores feministas, por las activistas, porque es una ley que tiene solamente el nombre o el color que representa a la lucha de los colectivos, pero que en el fondo, lamentablemente, sigue siendo una ley pensada desde el empresario, pensada desde aquel que quiere utilizar o usar a las mujeres como objeto, por ejemplo, para tener beneficios tributarios, quien quiere incluso obligar a que las mujeres renunciemos a derechos que han sido obtenidos a través de lucha de muchos años, como el de la lactancia, el de la maternidad. Si bien el veto del presidente reconoce y amplía en muchas ocasiones derechos, por ejemplo, el derecho a las trabajadoras sexuales, trabajadoras autónomas, también el de las mujeres campesinas, por ejemplo, el de la paridad que se tiene o que se debe tener en las empresas, sigue manteniendo un tema en el que lo hemos discutido y que hemos llamado la atención, que es el derecho a la lactancia. Esto en la ley significa un retroceso, una regresión de derechos para mujeres que son madres que están justamente con su periodo de lactancia, porque obliga a que tengas que llegar a un acuerdo, a un consenso con el padre para ceder tu derecho, para transferir tu derecho
hacia el progenitor también. Y lo que debería ser la razón es que esta ley reconozca también a la paternidad, reconozca los derechos también de los padres, pero que no implique el quitarle un derecho a una mujer, a una madre. Lamentablemente eso se mantiene. Esperemos que una vez que esta ley pueda ser publicada en el registro oficial, se pueda plantear también ante la Corte Constitucional, porque recuerden ustedes que los derechos son irrenunciables, son intransferibles, y por lo tanto esto claramente no solamente que es regresivo, sino que también podría ser inconstitucional. Es decir, esos tiempos de cuidado corresponden exclusivamente a la madre. Es un derecho que se ha obtenido para las madres. Entonces, en vez que la ley pueda reconocer, por ejemplo, la copaternidad, pueda reconocer también los derechos del padre, lo que hace es quitarle un derecho a la madre. Y digo quitarlo porque al final del día, si tienes que ir a un acuerdo con el progenitor también, puede también ser un instrumento, una herramienta de violencia también para la madre, porque ya lo ves, por ejemplo, con el derecho a las visitas, con el tema de la pensión alimenticia, o con el tema incluso del divorcio en muchas de las ocasiones. Entonces, esto puede ser incluso utilizado como una herramienta para poder violentar a la madre. Y es lo que no queremos, más allá de que también es inconstitucional claramente. Entonces, el hecho de decirle a la madre que tiene que renunciar y que también puede ser utilizado por los empresarios, porque hay que analizarlo desde un contexto en el que vivimos, en el que lamentablemente las mujeres estamos viviendo violencia en todos los ámbitos, incluso en el laboral, y conociendo lamentablemente la sociedad en la que estamos, hay que analizarlo desde esa perspectiva y los posibles escenarios que podrían ocurrir. ¿En qué sentido objetó parcialmente el presidente de la República esta iniciativa? Bueno, él amplía, por ejemplo, el tema de los derechos que tiene por la muerte de la empleada, por los riesgos laborales, incrementa, por ejemplo, el porcentaje a 140, que es algo positivo, reconoce también el tema de las trabajadoras sexuales, reconoce también, y obviamente también las trabajadoras mujeres autónomas, y también obviamente estos espacios que han sido ocupados siempre por hombres, como los cargos que son de directivos, también esta parte en la que también deben estar mujeres ocupando estos espacios como obligación. También hay un tema importante que es el de los trabajos formales, informales también, que van a tener la capacitación por parte del Estado. Si bien es cierto, no te reconoce tiempos y quién va a estar a cargo de esta capacitación, se obliga a que en estas empresas tengan capacitación obligatoria para mujeres. Entonces, es positivo el veto, no podemos decirlo, por eso la comisión se allana totalmente al veto del presidente y así va a ir al Pleno de la Asamblea Nacional. Pero nuevamente no se toma un tema fundamental y elemental, y creo que eso es lo oscuro que tiene la ley, en el que, claro, te dicen, te reconocen, sí, en letra, porque al final del día seguimos viviendo las mismas condiciones precarias, las mujeres trabajadoras sexuales siguen teniendo las mismas condiciones de precariedad cuando están trabajando, cuando van a realizar sus labores, pero te ponen dos temas que para mí son bastante oscuros, y que esto puede dar paso a que se esté violentando a las mujeres en el ámbito laboral. Entonces, claro, te dan una ley que es muy bonita, que se llama Economía Violeta, que te dice que se reconoce a las mujeres trabajadoras, y el presidente, claro que le da mayor énfasis en esto, pero tiene esos dos aspectos que para mí son totalmente negativos. Pero entonces lo que usted me está diciendo es que una vez que entre en vigencia este proyecto de ley habría que reformarlo. No, se podría presentar en la Corte Constitucional justamente estos artículos que para que se los declaren inconstitucional y por lo tanto no entren en vigor, y la demás ley claramente tendría o seguirá su curso. Pero ¿qué pasó en el debate original en la Asamblea Nacional sobre esos artículos que usted está citando? El debate, hubo unanimidad en la votación. Claro. La aprobación. Sí. O sea, entonces, por ejemplo, yo no apoyé esta ley y lo dije y se conversó con el presidente de la votó. comisión. No apoyé esta Pero ley. no fue a la sesión. No, sí fui a la sesión, lo dije, lo hablé con el presidente y lo dijimos claramente. El presidente debía volver este segundo informe a la comisión. Entonces no fue unánime la aprobación. No fue unánime la aprobación. Hubieron asambleístas que no estábamos de acuerdo con esta ley justamente por esos aspectos, y lo que pedíamos es que regrese a la comisión, y se quiten esos aspectos de lo que es la maternidad, el permiso de lactancia, y por lo tanto nosotros hicimos llegar esas observaciones. Incluso existía el criterio que desde la comisión misma se había llegado a un acuerdo con el presidente de la comisión en la que se iba a aprobar este texto para segundo debate, pero que existía el compromiso del ponente de pedir que regrese a la comisión por 8 días, como lo establece la ley orgánica de la función legislativa, y por lo tanto se puedan hacer estos cambios que preocupaban y que siguen preocupando. No fue así, por lo tanto existían los votos para ser aprobados. Conversamos incluso con los jefes
jefes y coordinadores de de las distintas bancadas, existía la posición de que no, de que debía votarse ese mismo día y que no iba a haber posibilidad de que regrese. Entonces, bueno, yo le conversé con mi coordinador de la bancada y le dije que yo no podía votar con la bancada porque existía justamente esa resolución de que se vote a favor. Pero usted no se registró, porque según estoy revisando, sí fue aprobado por unanimidad, 119 presentes, 119 votos afirmativos. Lo que sucedió es que usted, estando presente en la sesión, no se registró para la votación. Yo obviamente coordiné con mi jefe de la bancada porque existía ya esta resolución de que se vote a favor de esta ley. Yo no podía votar a favor de esta ley y obviamente mi tema fue que yo no voy a participar en esa votación porque no estaba de acuerdo y que obviamente íbamos a decir cuál era el criterio y cuál era nuestra opinión muy personal, en la cual lamentablemente la mayoría de la Asamblea Nacional no coincidía, pero creo que es prudente mencionarlo y obviamente adelantar lo que puede suceder. Pero entonces usted se quedó sola con esa postura. Así es, nosotros le dije a mi coordinador de la bancada, lamentablemente esta iniciativa también era ponente una de asambleísta de la Izquierda Democrática y ahí obviamente el partido decidió y la jefatura de bancada decidió apoyar esta ponencia porque obviamente no era ella la proponente de la ley. Acá, aprovechando la presencia de Joana Moreira, le envío un abrazo a Luis Fernando Moreno que me dice, saliéndonos del tema de la economía violeta, ¿qué pasó con la higiene personal de las mujeres con el tema de las toallas sanitarias? Porque entiendo que iban a votar y no votaron ese proyecto de ley. Este proyecto de ley que lo hemos trabajado de mesas técnicas con representantes del Ejecutivo, con ONU Mujeres, con organizaciones y colectivos, tenía mucha información para nutrir este proyecto y para que el informe para segundo debate vaya mucho más claro, vaya también focalizado para que no signifique un impacto presupuestario y para que no tenga quizás argumentos el Ejecutivo para vetarlo y para que la Asamblea Nacional pueda aprobarlo. Lamentablemente existen posiciones políticas dentro de la Asamblea Nacional y estas posiciones políticas han hecho que el informe para el segundo debate sea un informe que recomiende el archivo. Y ha existido muchas trabas para este momento. Hay que recordar que ha sido convocados por 2 ocasiones. En la segunda, el ponente renuncia a la ponencia de este informe para segundo debate. Y lo que dice la ley es que el presidente tiene que designar un ponente cuando no exista uno. El presidente no lo designa, ha hecho un alcance hacia la presidencia acerca de que está designado el ponente y por lo tanto él debe ser. No puedes obligar a ningún asambleísta que sea ponente si no lo quiere ser, mucho más de un informe que recomienda el archivo, una ley que es muy importante y beneficiosa. Ahora estamos en esta situación jurídica en la que el presidente, para lo que dice la ley, debe designar. Esperemos que se resuelva en la Comisión de Salud para que este proyecto no se quede en el limbo, para que si va al Pleno, si recomienda el archivo, la Asamblea pueda votar en contra del archivo y pueda regresar a la Comisión para un texto final en el plazo de 8 días y que se pueda recoger todo el trabajo que hemos hecho más de un año. Llevamos trabajando. Pero no tiene riesgos de inconstitucionalidad este proyecto. No tiene, porque cuando nosotros, Unidad Técnica Legislativa, al momento de hacer un análisis de un proyecto o de una iniciativa que se presenta hacia justamente temas inconstitucionales, que si bien es cierto podemos revisarlos de forma porque la única que puede hacer es la Corte Constitucional, pero la Ley Orgánica de la Función Legislativa sí le da esa posibilidad de que digas, esto puede ser inconstitucional, veámoslo, podamos observarlo, que la comisión o lo modifique o lo cambie o simplemente que se regrese al que es proponente para que pueda hacer los cambios y sugerencias. Y también se hace un tema de impacto presupuestario, porque eso sí no puede o eso existe una prohibición legal para los asambleístas y por lo tanto tiene un informe de UTL en la que establece que no es un impacto presupuestario. ¿Por qué? Porque nosotros ya con lo que existe, nosotros establecemos, el Ministerio de Salud sí compra productos de higiene menstrual, están dirigidos para ciertos sectores, entonces vamos, del presupuesto que existe para este ministerio, se va a tener que dar mayor énfasis o atención, por ejemplo, a los sectores indígenas, y lo hemos puesto incluso ahora, en este momento, para atender a niñas de la ruralidad y niñas indígenas, que se encuentran en extrema pobreza y que lamentablemente ellas son las que tienen que abandonar la escuela cuando ingresan a la edad menstrual. Entonces, tenemos
que se van dando atribuciones y competencias en este ámbito, por ejemplo, el Ministerio de Educación, Ministerio también de Comunicación para las campañas, para, por ejemplo, que se haga el control de calidad. Entonces, son situaciones en las que estamos focalizándolo, en las que estamos hablando ya de sectores específicos, en las que estamos hablando de recursos y presupuestos que deben existir, y hablamos de que cuando vaya aumentando el presupuesto, van también aumentando también los sectores a los que vamos a beneficiar con esta ley, pero eso va a estar arreglado nuevamente, va a tener que ser en el reglamento que emita el presidente, pero lo que estamos dando son competencias, atribuciones, reconociendo esto como un derecho a la salud del tema de la menstruación, reconociéndolo también en la malla curricular, reconociendo también, por ejemplo, la infraestructura que debe existir para que las niñas no tengan que sufrir enfermedades. Hablando también en el tema de salud, de un tema preventivo, no un tema en el que tengamos que atender a niñas, mujeres y adolescentes con enfermedades y infecciones vaginales porque no existe o un control de los productos de higiene menstrual o no tienen el acceso a los productos de higiene menstrual. Entonces, estamos diciendo, ok, vamos a atender este momento con productos de higiene menstrual para esos sectores, porque está siendo focalizado para evitar en un futuro que el Ministerio de Salud siga atendiendo esas enfermedades y infecciones vaginales. Entonces, hablamos de un tema preventivo que debería ser cómo funciona la política pública de salud en este país y que lamentablemente no funciona de esa forma. Existen los criterios lamentablemente de bancadas que son progresistas, de izquierda, en que este proyecto tiene que archivarse y son por temas políticos, ni siquiera Pero un tema ¿por de qué ley. por temas políticos? O sea, ¿qué tiene que ver ahí? Bueno, el tema de quién es la proponente de esta ley. Y son cuestiones en las que lamentablemente se viven y se viven con mucha decepción. ¿Quién es el proponente de la ley? Yo soy la Usted. proponente de esta ley. ¿Y usted cree? Está en la Comisión de Salud y quien preside es el asambleísta Marcos Molina. Entonces ahí se tiene que designar un ponente de la ley. Entonces yo soy la proponente y yo no puedo ser y la el asambleísta ponente. Molina no está, digamos, a ver, su bloque está partido y eso lo sabemos todos. Sí, pero solamente se trata de bloque, porque por ejemplo podemos hablar de 8 votos, 7 votos o 6 votos que podrían ser de personas que lamentablemente por temas personales no quieren votar por una ley, pero estamos hablando también de que la Asamblea Nacional está concebida por cerca de 3 bloques que son progresistas y que son izquierda o centro-izquierda, y por lo tanto una ley que reconoce a las mujeres, reconoce nuestra lucha a las niñas y adolescentes a tener esta salud menstrual. No quieren apoyar la ley simplemente porque Johanna Morillo es la ponente. Y eso... Pero el problema es el asambleísta. ¿El problema es el asambleísta Molina o Son no? las bancadas. Tenemos ahora una grave discusión, por ejemplo, en bancadas. Bueno, Pachacuti ha existido ya, por lo menos hemos conversado, y esta decisión de la mayoría de sus miembros en el que van a apoyar esta ley. Por eso, por ejemplo, Abad, que era el ponente, renunció. Joel Abad, que era el ponente, renunció a ser ponente de ese archivo porque él va a estar a favor y va a apoyar que se apruebe esta ley. Entonces hemos tenido esos acercamientos y conversaciones. O estamos esperando cuál va a ser la decisión de la bancada UNES. Por ejemplo, el correísmo tiene una posición de no apoyar este proyecto de ley. Ven un segundo, ya, perdón. Entonces estamos esperando la posición. Lamentablemente el criterio que se da hasta este momento es de no apoyar. Existe un sector dentro de la bancada que sí está por apoyar esta ley, y lo que siempre hemos dicho es que necesitamos un informe para que este informe pueda recoger observaciones. Si tenemos un informe de archivo no se puede recoger nada. Entonces lo hemos trabajado y hemos sido muy abiertos, porque si algo a mí me ha caracterizado es de trabajar con todos y que todas las observaciones sean incluidas siempre que sean pro de la ley. Lo que falta es entonces el informe para segundo debate, para que sea conocido por el Pleno. Lo que falta es que se decida ¿Y cuál quién va a es su ser la ponente? forma de designar el ponente. Si se va a hacer caso a lo que establece la ley orgánica, que establece que el presidente puede designar, incluso sin tener una votación en la comisión, porque la ley es clara, dice el presidente, a falta de ponente, el presidente de la comisión designará un ponente. No te dice en comisión, en sesión, con mayoría. Lo que es clarísima la ley en ese aspecto. Pero lo que hace el presidente es decirle al presidente de la Asamblea Nacional que es jurídico resuelva, porque ellos ya han elegido un ponente y que ellos no pueden hacer un cambio en el informe para segundo debate. Y lo que también se busca, lamentablemente, porque en la Asamblea Nacional se habla mucho en pasillos y se dicen muchas cosas, es que lo que buscan es que este proyecto quede en el limbo. Cuando no hay ponente, no se puede llevar al Pleno porque el presidente no podría. Entonces el presidente ya ha enviado que la comisión resuelva, la comisión lo envía a la Asamblea Nacional, y si no se designa, entonces se quedarían en el limbo prácticamente. Y eso es lo que se busca con un proyecto tan importante como este, y es en lo que nos encontramos, y es lamentable porque es un proyecto que hemos buscado que pueda abrir el debate ahora sí a temas que son relevantes, que sí tienen que ver con los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, que podamos
por lo menos avanzar un pasito a lo que otros países, incluso de América Latina, ya lo han legislado y ya lo han debatido y lo están debatiendo en el momento, incluso ya ahora los permisos, por ejemplo, por el tema de salud menstrual, porque hay muchas mujeres que no, o que tienen enfermedades que les impiden, dolores demasiado fuertes que les impide poder realizar sus actividades normales, o mujeres obviamente que por su ciclo menstrual tienen dolores muy fuertes, o también que les impide realizar sus actividades en la escuela, en el colegio, en la universidad, y hablar y discutir sobre eso. Hoy hablamos sobre productos de higiene menstrual, que es algo básico y esencial y que no debería ser un privilegio, mientras otros países ya están discutiendo sobre temas que avanzan o dan un paso más allá. Bueno, y solamente con esto cierro. Con lo que usted nos está explicando, entonces, no hay una fecha. No existe esa fecha. Hasta que no se definan los temas, se le pone. Hasta que no resuelva la presidencia. Y esto se puede dilatar. Puede dilatarse y va a depender muchísimo de quién venga después o quien esté en la presidencia de la Comisión de Salud y cuáles sean sus intenciones acerca de esta ley. Lo que también se dice es que van a presentar otra ley similar a la mía y es por eso que también existe este proceso de dejarlo en el limbo para que se pueda presentar otra iniciativa parlamentaria. Veamos qué pasa. Gracias, Joana. Gracias a usted. Gracias. Joana Moreira ha estado con nosotros, asambleísta orense de Izquierda Democrática, integrante del Consejo de Administración Legislativa, con algunos temas vinculados al trabajo parlamentario. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.